Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos concede poder llegar tempranito a la casa de Dios para poder iniciar nuestra escuela bíblica. Pero el Señor, ahora vamos a estar estudiando la clase número 3 y número 4 del expositor. Así que, si usted tiene su librito, gloria al Señor, vamos a pedirle que lo abra. La clase número 3 y la clase número 4 son las que vamos a estar estudiando en esta mañana. Gloria al Señor, el primer tema que vamos a estar estudiando se titula El cristiano y el deber de perdonar. Quiero que preste atención a ese tema, está interesante, así que le pedimos a cada uno de ustedes que esté atento, y si usted tiene preguntas en esta mañana, no tenga temor de hacerlas. Con la ayuda del Señor vamos a responder y conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que antes de iniciar, yo quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a hacer una oración breve para poder entrar a lo que es la clase bíblica de esta mañana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que llegó a este lugar. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, porque tú nos permites, Señor, poder llegar a tu casa para poder, Señor, prepararnos y poder, Señor amado, estudiar tu palabra. Señor, en esta mañana queremos encomendar, Señor amado, estos minutos, la cual le vamos a estar dedicando, Señor, a aprender de tu palabra. Te pido, Dios, de que tú nos ayudes, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos para que puedan, Señor, comprender lo que el día de hoy vamos a estar aprendiendo. Señor, encargo, Señor amado, la revelación de tu palabra en mi mente, en mis labios, Señor, para poder exponerla, Señor, con mucha diligencia. Te pido, Dios Todopoderoso, de que abras el entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan, Señor, tener facilidad de entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo como acostumbramos a hacerlo siempre. La lectura antifonal, gloria al Señor. Yo leo el primer versículo y usted lee el segundo. Amén. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Bueno, escuché dos amenes, con eso nos vamos. El cristiano y el deber de perdonar. Clase número 3 del expositor. El que no tiene el expositor, gloria al Señor, la lectura de esta mañana es Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante. Yo leo el primer versículo y usted lee el siguiente. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo frustrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, diciéndole que él le amaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay 3 objetivos en esta clase. El número 1 es definir el carácter perdonador que debe tener todo creyente. Número 2, asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Número 3, modelar la conducta que es
acorde al perdón que hemos recibido del Señor. El pensamiento central de esta mañana es recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlos también a otros. El texto áureo con el que vamos a estar terminando es: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, verso 35. Bendito sea el Señor. Bueno, como acabamos de leer, hay una poderosa ilustración en la cual podemos ministrarla a nuestra vida cristiana, ya que habla del perdón. Y como todos tienen ahí en su librito, el cristiano y el deber de perdonar. Este tema lo hemos venido escuchando ya por un buen rato, yo creo. Y es interesante cómo Dios se está ocupando de que nosotros nos enfoquemos en esa área. Y no solamente en la escuela bíblica, en la clase bíblica, sino que en las predicaciones que hemos estado escuchando. Y yo creo que somos muy pocos para leer. Y no lo voy a decir en forma de sarcasmo, pero creo que nadie toca el librito para leerlo antes. Y debido a eso, creo que nadie puede juzgar o decir de que probablemente los que han predicado han tomado nota del librito. Entonces, yo lo que digo es de que la Escritura dice que Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces, la necesidad del crecimiento espiritual para nosotros, de esa manera Dios nos va a venir hablando. Amén. Así que es interesante este tema porque el cristiano y el deber de perdonar. Cuando hablamos del perdón, muchas veces se nos vuelve un poco complicado nuestra vida cristiana, ya que en el ser humano existe una cosa llamada ego o egocentrismo, como usted pueda llamarle. Y ese problema que cada ser humano tiene muchas veces no nos permite poder pedir perdón o poder perdonar, que es lo más importante. Porque podemos tener mucho orgullo para pedir perdón, pero lo más importante sobre todo es saber perdonar. Saber perdonar es no guardar raíces de amargura en nuestro corazón. Si nos ofenden, nosotros tenemos que tener la capacidad de no recordar o no prestarle mucha atención a eso para que no perjudique a nuestra vida espiritual. Ahora, el primer versículo dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y esto es lo interesante. El reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido. Ahora, en el primer versículo, amén. Ok, cuando habla de perdonar al que nos ofendió o al que ofendimos, ¿habla de la misma grey cristiana o la gente de afuera? Muy interesante. Pedro le dice a Jesús en una ocasión: Señor, ¿cuánto he de perdonar al que me ofende? Entonces le dice: 7 veces o 70 veces. Y él le dice: no, 70 veces 7. Entonces, cuando la Biblia se refiere al prójimo, no específicamente se está refiriendo a su hermano, o sea, a su hermano en la fe. Cuando se refiere a prójimo, se está refiriendo a todo el que está a su alrededor. A todo aquel que está a su alrededor. No solamente se refiere a su hermano, se refiere a todos en general. Porque, en primer lugar, yo siempre le digo a los hermanos que cuando vamos a abrir la boca para hablar la palabra de Dios a alguien, nosotros debemos tener libre conciencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no debemos tener peso de conciencia. O sea, culpa, en pocas palabras. O sea, algo que me impida poder predicar la palabra de Dios o evangelizar a alguien. Ahora, ¿cómo así? Lo explico con ilustración. Un ejemplo. Yo necesito hablarle de la palabra de Dios a nuestra hermana Isabel. Ella es nuestra hermana, pero quiero ilustrarlo de esta manera. Ella no conoce del Señor, pero en el pasado yo la ofendí.
En el pasado yo le dije algo que la dañó, probablemente no la dañó tanto, pero sí rompió nuestra relación. Tanto que ella pues no me presta atención como alguien importante y yo pues como el ofensor también tengo que alejarme de ella. Ahora, el punto es que yo vengo al Señor y yo tengo la necesidad de presentarle el plan de salvación a ella también. Ahora, yo me recuerdo lo que le hice. Y como dije hace un momento, tenemos un problema de egocentrismo. Y decimos, no, pero lo que pasa es que ella me provocó y por eso tuve que decirle sus verdades. Y por eso le dije lo que le dije y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Entonces eso impide de que yo pueda predicarle la palabra de Dios. Ahora, por esa razón, no solamente incluye a nuestros hermanos en la fe, sino que incluye a todo nuestro entorno. ¿Usted me está entendiendo? Al prójimo. El prójimo no solamente es su hermano, es todo lo que están a su alrededor. Por esa razón nosotros debemos no tener peso de conciencia. O sea, eso es lo que muchas veces no nos permite poder llegar con el plan de salvación a otros. Porque tenemos cosas que no queremos despojar. Y esto está bonito porque en la próxima enseñanza vamos a estar hablando de eso. Ahora, su prójimo es todo el que está alrededor. Y si Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces, Jesús le da un dato que confunde. Entonces, para cuando él venga a hacer cuenta, él tiene que empezar de nuevo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, eso implica de que hay algo en nosotros que debemos trabajar como creyentes. Ahora, usted tiene que saber de que lastimosamente estamos en un proceso de crecimiento y eso quiere decir de que hay cosas que van a resaltar siempre en nuestra carnalidad. Porque la Biblia no dijera, ¿verdad? Hay una lucha entre el espíritu y la carne. O sea, hay una batalla emparejada. O sea, hay momentos en el que sale a relucir nuestro ego y hay momentos en el que el espíritu sale ganando. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Ahora, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, leyendo este versículo debemos darnos cuenta de que un día el Señor nos va a llamar a cuentas. De lo que estamos hablando en este momento. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas. Ahora, en el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La pregunta para nosotros en la fase espiritual sería, ¿cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros? Si nos ponemos a hacer cuenta, ¿verdad? A hacer recuerdo de las cosas pasadas, ¿cuánto el Señor nos ha perdonado? Ahora, el punto es de que cuando al Señor le toca arreglar cuentas con sus siervos, ahora, quiero que sepa una cosa. El que el Señor nos haya perdonado, el que hayamos venido a Cristo y que todos nuestros pecados hayan sido perdonados, no significa que usted no deba pedir perdón cuando comete un error delante de Dios. Porque hay cosas que desagradan a Dios, que no son agradables a Dios. Entonces, por esa razón la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo enseñaba, de que debíamos vivir una vida santa delante de Dios. La santidad en el creyente es importante. Porque ustedes han escuchado aquí con el maestro Ramiro, ¿verdad? Que él dice, hay una doctrina, y yo la conozco, que dice salvo siempre salvo. Y esta doctrina ha envenenado a muchos, que cuando usted viene y le dice, oiga, no mintas, porque si mentís, estás expuesto al lago de fuego. Y entonces viene y dice, no, pero si el Señor ya perdonó mis pecados. Ahora, en Romanos la Escritura dice de que pues perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer? Guardarnos, ¿verdad? Ahora, debemos darnos cuenta que como vivimos en esta carne que todavía es corruptible y que comete errores, debemos estar a cuentas con Dios todos los días.
Usted se levanta en la mañana, usted tiene que decirle al Señor, gracias por un nuevo día, pero también perdóname si te he ofendido. Y pasa el lapso del día y usted tiene que, antes de irse a dormir, Señor, si usted aparece en esta noche, tu rapto sucede en esta noche, perdóname todo lo que he hecho durante el día. No sé cuánto lo hacen aquí. Y si no, digamos, la persona que no acostumbra a pedir perdón a Dios, que hace, se acumula, otra maleta o Saco. Pregunta interesante. Ahora, usted tiene que saber de que hay cosas, vivimos en una lucha, ¿verdad? Nosotros estamos viniendo o siguiendo al Señor, tratando de serle fiel al Señor, siempre. Ahora, hay cosas que a nosotros se nos olvidan, pero ahí es donde la gracia de nuestro Dios nos cubre. Hay pecados que cometemos ignorantemente. Entonces, como yo lo cometí ignorantemente, yo solo le digo al Señor, perdóname. Yo no sé qué hice mal, pero perdóname. Entonces, ese debe ser nuestro trabajo todos los días. Entonces, no acumula. No acumula. Si usted pide perdón, usted no tiene que ser específico, ¿verdad? Apuntar a hacer una lista. Señor, hoy pequé, le dije al hermano fulano esto y esto, hoy robé, hoy le mentí a fulano. No necesita hacer una lista para decirle al Señor, perdóname de esto y de esto y de esto. No es lo que necesita decirle al Señor, perdóname todos los días, porque no sabemos en qué. Dice la Escritura que con ver nosotros pecamos, con hablar y con oír. Entonces, esto quiere decir de que debemos tener cuidado. Vivir a cuenta con Dios siempre. Ahora, tenemos que recordar de que el Señor nos va a llamar a cuenta. Y el Pablo dijo, hay que cuidarnos de encontrarnos aprobados para Dios. Aprobados para Dios y no para los hombres. Oiga, muchas veces, como dijo el hermano Ramírez en una ocasión, ¿verdad? Muchas veces cada ser humano vive queriendo vivir de apariencia, o sea, queriendo mostrarse a la gente de que es humilde y que no le hace daño a nadie, pero su corazón está corroído. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su corazón hay homicidios, hay adulterio, fornicación, cuántas cosas hay en la mente del ser humano. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, eso es lo importante. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, como creyentes, siempre van a haber cosas en las que vamos a tener necesidad de que el Señor nos perdone. Ahora, el día que nos presentemos delante de Dios, van a haber cositas, oiga esto, quiero que preste atención, van a haber cositas en las cuales cuando el Señor nos llame y nos diga, ¿qué hiciste? Mira, esto hiciste mal, porque si no, no fuésemos a juicio. Bueno, si los pecados fueran perdonados de una sola vez, claro que es así, la Biblia lo describe de esta manera. Jesús subió a la cruz, fue crucificado y Él nos perdonó de todo lo que hicimos. Ahora, debemos cuidarnos porque cometemos errores. Pero el día que el Señor nos llame a cuentas, nos va a empezar a hacer una lista. Pero la Escritura dice de que en ese día el Señor nos va a decir, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. A eso se le llama gracia. Un don que no merecíamos, un regalo que no merecíamos. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Mire qué bonito. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ahora, yo quiero explicarle en esta mañana de que muchas veces el ser humano vive pensando en qué cosas hacer bien para agradar a Dios. O mejor dicho, vive pensando qué es lo que debe de hacer para que Dios no le condene. ¿Está conmigo? Vive pensando en qué debe hacer y qué no hacer para que Dios lo perdone o no le tome en cuenta, ¿verdad?, su falla. Y en esto entra la etapa en la que
todo ser humano dice, bueno, si no hago esto, el Señor no me va a condenar. El Señor no me va a juzgar. Y empiezan las obras. Porque en el tiempo antiguo ese era el problema de los judíos. Que ellos creían que cumpliendo la ley, ellos iban a poder ser irreprensibles. ¿Cómo así? No tener nada de que se les reprendiera. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta de que nadie fue capaz de cumplir la ley. ¿Y qué dice la Escritura? De que solamente con quebrantar un solo mandamiento ya había roto toda la ley. ¿Están conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vivimos pensando en qué hacer bien para que el Señor no nos condene. Y vivimos pensando en que tal vez si yo hago obras de caridad, hago qué sé yo cuántas cosas buenas, ¿verdad? Y el Señor no me va a juzgar de las cosas malas porque estoy haciendo cosas buenas. Y Dios es un Dios justo. Entonces, siempre las cosas malas que hagamos van a recibir su justa retribución. Ahora, este rey, dice la Escritura, de que lo llamó para hacer cuenta a este siervo, y como no podía pagarle, la orden era vender hasta a sus hijos como esclavos, a su mujer y a sus hijos como esclavos. O sea, tiene que darse cuenta de que cuando usted peca delante de Dios, usted contamina todo su entorno. ¿Han escuchado aquel dicho, y bien dicho, verdad? Que una manzana podrida, y eso es muy cierto, eso se puede aplicar. Porque si usted le vive fallando al Señor, usted va a contaminar todo su entorno. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso va a hacer de que los que están a su alrededor también sientan las cosas malas que usted hace. Ahora, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí viene la súplica. Esto es lo que todo creyente debe de hacer, la súplica. Pero aquí hay dos datos interesantes, la cual no quiero pasar por alto. Pero la primera es de que él empieza a suplicar. Sabe que él no puede pagar su deuda. ¿Qué era lo que nosotros no podíamos hacer para poder ser salvos? Pagar la deuda. Por todos los pecados que nosotros hemos cometido, habíamos cometido y hemos cometido, no podíamos pagar la deuda. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos dio ese regalo que nosotros no merecíamos, la salvación. Por gracia soy salvo, dice la Escritura. Por gracia hemos recibido la salvación. Ahora, suplicarle a Dios es importante. Decirle al Señor, esto y esto hice mal, o probablemente este día yo te fallé, no sé con oír, tal vez no lo sé, pero yo necesito de que tú me perdones. Ese debe de ser nuestra oración todas las noches o todas las mañanas. Y decirle al Señor, guárdame de no fallarte. Si no, Él nos hubiese enseñado en el Padre Nuestro, ¿verdad? Guárdanos o líbranos del mal, ¿verdad? Él lo enseñó en la oración que Él enseñó a sus discípulos. Líbranos del mal. Ahora, el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto es lo más interesante. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, muchas veces nosotros queremos que el Señor nos perdone a nosotros todas las faltas que nosotros cometemos, y le suplicamos y rogamos y lloramos y le decimos, Señor, no me tomes en cuenta los pecados que he cometido, mira que fallé en esta área, y empezamos a llorar en la presencia de Dios. Una vez saliendo de ahí,
saliendo de la puerta, de repente nos encontramos con un hermano que nos dijo algo, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y nos encontramos por ahí, ay, si pudiera cobrarle todas las que me hizo, ¿verdad? Y mira lo que la escritura dice. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y esto lo hacía públicamente. O sea, lo ahogaba, lo acoquinaba. Ustedes entienden esa palabra, ¿verdad? Las palabras salvadoreñas. Y lo presionaba, págame lo que me debes. Me debes, y todo el mundo se daba cuenta. Ese le debe, ¿verdad? Al hermano fulano. Y miren lo que acababa de pasar. Este varón acababa de ser perdonado por su Señor. Este rey representa al Señor. Representa a Dios, este rey. Este otro representa a lo que nosotros somos, los creyentes, los seguidores de Cristo. ¿Estamos aquí? Ese representa a nosotros. Pero ese que representa a nosotros, también debemos darnos cuenta de que nosotros hemos cometido agravio en contra de otros. Y que por consiguiente, para encontrarnos irreprensibles delante de Dios, nosotros tenemos que saber o aprender, mejor dicho, a perdonar. También, y ya lo escuchamos ayer con el mensaje de nuestra hermana Isabel, tenemos que también saber cómo pedir perdón. Y eso es lo que más nos cuesta. Ahora, es difícil poderse encontrar irreprensible si nosotros no cumplimos con esas dos áreas. Porque deseamos que el Señor nos perdone, nos limpie, ¿verdad?, de toda culpa, pero nosotros no queremos desarraigar lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos aquí? Ahora, el cristiano y el deber de perdonar, ese es el tema. No me he salido, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, todo creyente tiene que saber que hay un deber y ese es perdonar. Perdonar. Si usted perdona, usted no va a tener ningún tipo de ¿cómo le puedo decir? O ningún peso de conciencia, mejor dicho, cuando usted tenga que predicar la palabra de Dios. Usted se va a parar allá enfrente y va a predicar con libertad. Porque usted sabe que a nadie ha ofendido, que no tiene problemas con nadie. ¿Sí me están entendiendo? Entonces su consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y muchas veces pasa. Muchas veces pasa que algunos, imagínense que esto es lo más irónico, que muchas veces como creyentes no somos capaces de pedir perdón, pero aquel que ni siquiera conoce al Señor tiene la capacidad de venir y decirnos, perdóname, fallé contigo. ¿A quién no le pasa? Muchas veces el que no es creyente nos da un ejemplo digno, mejor dicho. Ejemplo digno. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Nos colocamos mal la corbata, ¿verdad? Es impresionante la manera en que nosotros los creyentes nos comportamos. El ego, algo en la cual nosotros debemos trabajar y desarraigar. Porque la Biblia dice de que Jesús enseñó y dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde. Eso debemos aplicarlo a nuestra vida. Jesús no le prestaba atención. Los escribas y fariseos le faltaban el respeto, lo ofendían, lo bofeteaban y cuántas cosas no hacían. Y él no les prestaba atención. Aún seguía teniendo paciencia para que ellos se arrepintieran. Ahora, este siervo le rogaba, dice, se postraba rogándole que le perdonara. ¿Y sabe qué pasó? No lo perdonó, dice la Biblia. No lo perdonó. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿será que el día que el Señor venga y si nosotros no hemos querido perdonar, vamos a volar con Cristo? ¿Usted está seguro de eso? No nos vamos.
no te gustó. No, de eso se trata. Ok. Por ejemplo, si mi vecino y tuvimos una discusión y aquel se murió, no nos perdonamos. Entonces usted debe ir delante de Dios. Dios es justo. ¿Sabe que ya no hay la manera de que aquel lo perdone? Se fue sin perdonarlo. Y de que usted no haya pedido perdón, entonces usted lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios. Dios es justo. No quiere decir de que solo porque murió, usted ya no puede ser perdonado. Y el que se murió, ¿qué pasó con el que no perdonó? Y ya se fue. Ahora, si se fue sin él perdonar al otro, esa es la pregunta. Porque él no me perdonó a mí, o no le damos las cosas en vida. Se perdió. Se perdió porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha perdonado. O sea, en este caso, imagínense que yo haya ofendido a alguien de ustedes y en este mismo instante me da un infarto, me muero. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Yo tengo raíces de amargura. Eso envenena, contamina todo mi ser. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo me muero, lamentablemente me pierdo. ¿Me están entendiendo? Entonces, por esa razón es que yo les digo, para eso es la escritura y para eso es la enseñanza. Estamos aprendiendo de que es necesario vivir irrepresible, o sea, vivir una vida santa. Una vida santa significa apartarse de todo lo que nos contamina. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Así que es necesario saber perdonar. En este caso, imagínense que todos nosotros hemos cometido agravios y apareciese el rapto, yo les sigo enseñando aquí y de repente vamos a escuchar las noticias que hubieron choques por ahí, ¿verdad? Aviones se cayeron, trenes que se salieron de sus líneas. No nos vamos si nosotros vivimos con las raíces de amargura en nuestro corazón. Bueno, tenemos que tener paz en nuestro corazón. Por la muerte uno tiene que darse prisa a perdonar porque no sabemos si ahorita estamos vivos, pero al ratito ya podemos estar muertos. Entonces no podemos estar acumulando ese enojo. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. ¿Oyeron eso? Gracias, hermana Isabel, por su aporte. Eso es interesante. Platicábamos con un pastor, amigo mío, y me decía, ve la importancia de vivir a cuentas con Dios todos los días. Me contaba la historia de hoy hace poco, hace unos días, de un joven de su lugar que dice de que se levantó para ir a trabajar. Y de repente un aprendiz toma otra máquina y pierde el hidráulico de esas excavadoras. Pierde el hidráulico y se va y con la excavadora lo aprieta, dice, y lo corta por la mitad. Entonces, ¿será que este joven recibió en alguna ocasión el plan de salvación? Probablemente sí, pero ese es el problema de todo creyente, de todo ser humano. El ego no nos permite a nosotros ponernos a cuenta. Ahora, usted tiene que saber que no es más importante lo que usted siente, su autojustificación, que estar a cuentas con Dios. Amén. Lo que decía nuestra hermana Isabel. Por eso la escritura dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué significa esto? O sea, yo con el hermano Josué me enojé, pero yo antes de irme a dormir, yo tengo que decirle, hermano Josué, o darle un abrazo, ¿verdad? Para no tener culpa. Porque, ¿qué tal si el rapto sucede en esa noche? Ahora, hay que entender de que van a haber en cualquier momento desacuerdos que nos van a airar, pero eso no quiere decir de que nosotros debemos guardarlo en nuestro corazón. Airaos, o sea, tenemos permiso de airarnos, hermano. Si no, la escritura nos dijera eso. Tenemos permiso de airarnos. No, somos humanos. Nos podemos airar, pero no hay eso, hermano. Hay que tener límites. No hay que pecar con la ira. Podemos airar, pero no hay que pecar con la ira. O sea, yo me enojo con el hermano o con la hermana. Ahí está. Pero ¿qué tal si yo me le voy, verdad? Pequé y llevé más a fondo el agravio. Entonces, ¿sabe qué? Somos humanos, damos la mano, un abrazo. Somos humanos, ofendemos, pero a la misma vez, ¿verdad?
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdonar antes y pedir perdón. Ahí está. Eso no nos va a permitir tener peso de conciencia. Dios te bendiga, Nelson, que acaba de llegar. Así que yo creo que la escritura es clara, ¿verdad? Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Y esto es lo más irónico, como les digo, que muchas veces los de afuera están observando nuestra conducta. Están observando cómo es nuestro comportamiento. Y muchas veces, cuando alguien, ¿verdad?, tiene la capacidad de acercarse a alguien que no conoce del Señor y decirle, fulano, te presento el plan de salvación, ¿verdad? Y empieza a hablarle, ¿y sabe cuál es la respuesta de aquel? Dice, no, yo para ser como esos que están ahí en Arca de Salvación, como el ujier de ahí o como el músico, no, para eso mejor no soy nada. Sí, y esa es la excusa de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Es triste y lamentable que siempre tiene que haber alguien que es... no lo oveja negra. Porque es que todo, dice la Escritura, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, es triste tener que escuchar ese tipo de respuesta. Sucede, mis hermanos. Sucede, yo lo he recibido. A mí muchas veces me han dicho, no, yo para ser como esos cristianitos de la iglesia fulana, yo mejor me quedo así y creo que estoy mejor. Y esa es la respuesta. Entonces, eso es lo que... Por eso las clases bíblicas son importantes. No quieren creer. O sea, no es que tal vez no crean, sino que no quieren, porque dice, para contaminar, ya está contaminado, ¿no? Pero para ir y contaminarme como ese, dice, o porque ¿sabe cuál es la otra respuesta? Dice, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero llevar las cosas bien delante de Dios. Y voy a estar ahí con ese que no me llevo. No. Es tremendo. Entonces, mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La Biblia dice de que nosotros somos carta leída por el mundo. O sea, el mundo vive observándolo a usted. ¿Dónde se equivoca? Muchas veces algunos viven para eso, ¿verdad? Para ver en dónde usted se equivoca y poder señalarlo. Es difícil, oiga esto, es difícil como creyente tener una vida intachable. Siempre va a haber algo de quien nos acusen. Pero por eso nosotros debemos vivir una conducta recta. Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Imagínense que alguien murmure en contra suya y usted lo sorprende. ¿Me entendieron eso? Imagínense que usted lo sorprenda murmurando en contra suya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! Eso es lo que me mostraba, ¿verdad? Tu amistad sincera. No, la actitud, la acción de nosotros es diferente. Nos agarramos del tú a tú y tú sos un hipócrita, ¿verdad? Me mostrás amistad sincera y nos agarramos con él. Pero como creyente, nosotros no debemos ser sorprendidos en ese tipo de cosas. Así que somos sorprendidos, tenemos de que nos juzguen. Y la culpa no la tiene el que mira, sino nosotros mismos. ¿Están entendiendo? Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Bueno, sí se recuerdan lo que dije hace un momento, ¿verdad? Nos venimos delante del Señor, nos arrodillamos en el altar, decimos: Señor, perdóname, derramamos lágrimas, pero yéndonos de aquí, al terminar el servicio, me acuerdo que hermano Johnny me la debe. Ay, cualquier ratito le voy a decir yo hasta de qué, ¿verdad? Sí, pero mire lo que dice la Escritura. Entonces, llamándole su señor,
le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? O sea, Dios nos perdona. Usted tiene que saber que su tiempo ahí de rodillas tiene validez. Pero tiene validez si usted practica esto. También, si Dios lo perdona, tiene que saber perdonar para poder tener libertad, ¿verdad? Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial. Esto es el texto áureo para terminar. Y oiga esto: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis. Oiga esto, esto es interesante y esto es lo más importante. Si no perdonáis de todo corazón. Vamos a tener un poquitito ahí antes de terminar. Que muchas veces decimos: ok, mi deber es perdonar. Hermana Isabel, usted me ofendió, la perdono, pero doy la vuelta y digo: porque no me toca de otra. Porque no me toca de otra, porque la Biblia dice que debo perdonarla. Pero esta hermanita ya no va a volver a ser la misma conmigo. Esa confianza que yo le tenía, que yo... Ahora de lejitos. No. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? De todo corazón, dice la Escritura, que debemos perdonar. No de diente a labio. De todo corazón. Desarraigarlo por completo. ¿Estamos entendiendo? El perdón tiene que ser de lo más profundo. Raíces de amargura afuera. Me lo hiciste, pero si el Señor me perdona, yo te perdono. Y no volver a recordar las cosas pasadas. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Dice: no, pero es que la hermana me la hizo y le vuelvo a confiar la misma cosa. No. Implica perdonar es olvidar y volver a confiar. ¿Me está entendiendo? Así también mi Padre Celestial. Quiero que se lleve esto en su corazón para poder pasar a la otra clase. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Cada uno, oiga esto, a su hermano sus ofensas. ¿Estamos? Pasamos a la siguiente clase. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hora es? ¿Qué me tomé? Me tomé el tiempo de las dos clases. Vamos a quedar en la número 3. El próximo domingo vamos a continuar con la número 4. Así que es interesante, ¿verdad? Es que ese es el caso, que las clases se ponen interesantes. El hermano Ramiro pues ya aprendió a cortarla. Entonces, pero esta clase es importante tenerla clara. Lo que implica perdonar. El deber de cada creyente de perdonar. Debemos saber perdonar las ofensas para que el Señor nos perdone a nosotros también. Pregunta. Tenemos tiempito para preguntas. Y una pregunta tonta. Pero hay que preguntarla, ¿no? Tonta que no pregunta. Ok. Vaya, por ejemplo, si yo terminé con mi ex y me peleé con ella y acabamos mal, ¿qué? ¿Me quiera pedirle perdón y el abrazo, qué? No necesita hacer eso. No. Por el teléfono. Pero sí necesita hacerlo. Okay. Sí, porque imagínese que estamos hablando de su ex, ¿verdad? Y la carne es carne. Así que lo más importante es decirle: ¿sabe qué? Yo estoy tratando de ser agradable a Dios, de encontrarme aprobado delante de Dios.
Entonces yo necesito de que si tienes algo que te haya dañado, que obviamente, ¿verdad? Tienen que haber cositas para ambas partes. Decirle, ¿verdad? Necesito que me perdone todas las ofensas que he cometido. Esto quiere decir de que, no quiere decir de que me voy a acercar otra vez, ¿verdad? Porque estamos hablando de una separación. A ese sí te lejito, ¿verdad? No. O sea, hay que ser sabio. O sea, en este caso, no es que de lejito, usted tiene que perdonar de todo corazón. De repente usted se va a encontrar, pero cuando Dios ya haya sanado su corazón interiormente. Cuando Dios haya sanado su corazón interiormente. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que si usted la perdona, en cualquier momento se va a encontrar, darle la mano, Dios le bendiga, si es que es cristiana, ¿verdad? Si no, no. Pero decirle cómo le va, muy bien, ok, me alegro de verla. Y si no es cristiana, invitarla, ¿verdad? A que siga a Cristo. Pero es necesario pedir perdón. Ahora, si en la acción usted pide perdón y no lo perdonan, y dice, no, esta no, Dios sabe su intención y sabe que lo hizo de todo corazón. Si no lo perdonan, usted es libre. Usted es libre. Quien cargue con todo el peso es ella. ¿Me ha entendido? Que eso es lo que la Biblia me enseña. El deber de perdonar y también el pedir perdón. ¿Alguna otra pregunta? El castigo del Señor viene por no perdonar de todo corazón. Sí. Sí, porque eso es lo que dice el texto áureo. Así dice, ¿dónde estamos? Me fui a la número 4 que vamos a empezar, pero así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. O sea, en aquel día usted no se haga colochito, no prepare maletas. Por aquel día, si usted no perdonó, el Señor le va a decir, no perdonas, yo te perdoné. Así como yo te perdoné, tú debías perdonar, pero no lo hiciste. Así que, apartado de mí, hacedor de maldad. Y esa va a ser la expresión de Dios. Y qué triste, qué duro va a ser para nosotros si no hacemos las cosas que la Biblia nos enseña que hagamos. Amén. ¿Preguntas? Estamos claros en ese tema. Así que el perdón es esencial en nuestra vida cristiana. Y damos gracias a Dios en esta mañana. Nos vamos de la cámara.